En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Aquí estamos listos esta hermosa mañana, en este horario tan hermoso. Estamos dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes y bueno, listos para abrir la Escritura y tomar principios maravillosos, necesarios. Lo más importante, la prioridad más alta es buscar a nuestro Señor, y yo creo que esta es una muy buena manera de buscar al Señor cada día en Esenciales y abriendo la Escritura, y es un gozo para mí estar con ustedes haciendo esto. Vamos a estar hablando de la Navidad en esta semana, así es de que te animo a que estés conectado, y le doy gracias a Dios porque podamos entender lo que esto significa. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizarte, a ti que vas en camino al trabajo, a ti que vas pues en tu auto, los que están en el app, los que ya están en el trabajo y que están escuchando, que es posible escuchar, bienvenidos a Esenciales. También los que están en el video en vivo, acuérdate, estamos en el video en vivo en la plataforma Facebook, ahí también nos puedes sintonizar. Gracias, y agradecemos a nuestros sponsors Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Gracias por sus aportaciones. Y bueno, recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Gedwell Road. Ahí cualquier necesidad de seguros, comunícate con ellos. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Así es. Y bueno, como te decía, estamos ya casi al final del 2020. Y bueno, tantas cosas han ocurrido que es muy importante poder entender lo que es la Navidad, porque la Navidad puede traer a nosotros esperanza, gozo, la Navidad bíblica. Y es algo que yo quisiera, en lo cual quisiera que ahondáramos en estos días, ¿verdad? Que es muy importante el poder entender el nacimiento de Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice la palabra. Y bueno, estamos casi al final de este 2020, ¿verdad? Y lo hemos mencionado, un año diferente, un cambio total, no el cambio que hubiéramos querido ver, pero el Señor así maneja las cosas, ¿verdad? En su soberanía, y todo es para su gloria. Pero ha sido un año difícil, ¿verdad? Hemos enfrentado muerte, enfermedad, violencia. Pérdida de trabajo, pérdida de personas queridas, cercanas. Un país casi en guerra civil, ¿no? Sí. Estas elecciones que dejaron el país dividido, gente decepcionada, gente feliz, una sociedad intolerante también, sí. Viéndolo, ¿verdad? Con mente corrupta, mentalidad cauterizada, entregada a su pecado, ignorando a Dios y obligando a otros también a que sean como ellos, ¿no? No solo eso, hemos visto también esta iglesia que ha sido amenazada. Por ejemplo, las cosas que están pasando en California, sí. Lugares donde la iglesia está cerrada, ¿no? No solo eso, también la pandemia cómo nos afectó, ¿no? Dejó literalmente los edificios y los ministerios, pues se cerraron, se tuvo que hacer ministerio de otra manera. Pero debemos de creer y de confiar que Dios es soberano y que tiene planes perfectos, ¿verdad? Y que nada de lo que ocurre está fuera de su voluntad. Y parte de ese plan es la Navidad. Sí. Nosotros debemos saber que hay un plan. Si tú eres creyente, debes saber que hay un plan, que no ha sido así siempre, ni será siempre así, ¿verdad? Los uniformistas eso dicen, pero no así, no va a ser así, ¿no? Ya sabemos que, como cristianos sabemos que tenemos un creador, Él es el dueño de todas las cosas. En el principio Él creó los cielos y la tierra, que Él es todopoderoso, ¿verdad? Y parte del plan es que hoy no vemos que Él esté reinando en la tierra. Y eso es real, porque la Biblia dice que el mundo está
bajo el maligno, ¿no? Y esa es la razón por la que vemos el aumento de maldad, de tinieblas, de pecado, y está bajo control este mundo del maligno, y esta humanidad pues está en contra de su creador, de una manera pues descarada, horrible, ¿no? Escupiéndole al rostro, blasfemándole, haciendo exactamente lo contrario a su justicia. Y lo que una de mis frases que más repito es esta, ¿no? Llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo que está bien mal y lo que está mal bien. O sea, está mal que busques al Señor, está mal que hables de lo que es justo, de lo que es correcto. Eso es aborrecer a alguien, y es correcto permitir que alguien sea consumido por su propio pecado y por su propio mal, ¿verdad? Eso es algo diabólico, ¿no? Pero debemos de saber que cuando abrimos la Escritura nos damos cuenta que todo es parte del plan y que Dios al final va a ganar la batalla. Esa es la importancia de abrir la palabra de Dios y de ver lo que es firme y lo que nunca se moverá, que es la Escritura, ¿verdad? Eso es maravilloso, ¿no crees? Sí, es maravilloso que estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, cada una de las cosas escritas en ellos se ha cumplido y se cumplirá, y sobre todo en nuestras vidas, ¿no? Cómo este libro nos trae nueva vida, cómo esta Navidad puede ser diferente para cada uno de nosotros si entendemos el significado de la Navidad, cómo la palabra de Dios es, Jesucristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y así es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es así, viva, eficaz, cambia vidas, transforma un corazón. Es la única capaz de cambiar un corazón. Así es, y por eso es la importancia de entender bien esta Navidad, porque es parte del plan de lo que Dios ha hecho, y abrir la Escritura nos da esa perspectiva eterna y nos hace ver la seguridad que tenemos en el Señor. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y vamos a hablar esta semana acerca de la Navidad. Qué importante es entender en este tiempo difícil parte de lo que Dios ha hecho, lo que es la Navidad. Y le damos gracias a Dios por esta situación, por poder ver que cuando abrimos la Escritura, estábamos en este tema, cuando abrimos la palabra de Dios, nos damos cuenta que en ella podemos encontrar el plan perfecto de Dios para nosotros, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, en Apocalipsis, que estamos a punto de entrar, que al final Dios va a ganar, vamos a tener una victoria abrumadora, y que todas las cosas que están pasando son parte del plan de Dios. Su plan está corriendo, se está precipitando a su fin, pero va a ser un fin glorioso para nosotros. Algo importante que la Navidad nos debe hacer entender es que lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno, ¿verdad? Y eso es lo que estamos esperando. Y debemos nosotros como cristianos, con vida eterna en nuestro corazón, recordar que lo eterno no es un sueño. Lo eterno no es una vaga idea espiritual de que allá en la eternidad, quién sabe dónde, quién sabe cómo será, brumoso todo. No. La eternidad es más real y más palpable y más gloriosa de lo que puedes ver, de las cosas que tú puedes ver. Porque si tú te das cuenta, lo que te rodea son solo ilusiones temporales. Mira tu coche, mira tu casa, mira tu propia mano, o sea, mira tu reloj, no sé, tu suéter. Todo lo que ves tiene fecha de caducidad en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es real y nos dice que las cosas que no se ven son eternas, y estamos esperando algo glorioso. Vimos a Jesucristo levantarse de los muertos y estar allá, ¿verdad? La Biblia nos habla de un cielo, ¿verdad? Que no es algo como que, ay, sí, hay todos sentados aburridos. No, esa es la verdadera vida. Claro. Mira, vamos a leer un texto aquí en Primera de Corintios. 1 Corintios 2, del 6 al 7. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo.
Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Esto es precioso. La Navidad nos recuerda el plan maravilloso de Dios de nuestra redención. Me encanta cómo lo dice aquí. Este mundo, la sabiduría que pertenece a este mundo, los gobernantes de este mundo, dice, quien pronto son olvidados, ¿verdad? No entienden estas cosas, pero hay sabiduría de parte del misterio de Dios, los planes. Y me encanta esta frase: ningún ojo ha visto, ningún ojo ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Esto es maravilloso, y eso es lo que nosotros debemos de recordar ahora en este tiempo de Navidad. Y es un tiempo en el cual debemos también hacer diferencia, porque también hay distracciones al respecto, ¿verdad? Con todo este asunto de que Santa, darnos regalos, ¿verdad? Las fiestas desenfrenadas, o quizá una fiesta meramente social, ¿verdad? No tiene que haber alcohol, claro, ¿verdad? Claro. Pero todo este tipo de cosas tienen un origen pagano realmente, ¿verdad? Y nada tienen que ver con la Navidad, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones de si Jesús nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Tú has oído todos estos argumentos, ¿no? Hay algunos que hay mucho prejuicio en contra de la tradición católico romana y definitivamente dicen, no, ¿sabes qué? Cristo nació en verano. Otros dicen, no, el 25 de diciembre fue instaurado por un César romano en tiempo de las fiestas paganas a Zeus, y en el tiempo de la adoración al sol, pues quisieron cristianizar una fiesta pagana, ¿no? Y pues ahí quemaban un tronco y de ahí salió el árbol navideño, y bueno, se sataniza la Navidad, el árbol, estas cosas. Yo he escuchado otras muy convincentes también, fíjate que, por ejemplo, hablan de tiempos y costumbres de pastores, donde dicen que es muy probable que para esos tiempos del invierno las ovejas tenían que estar afuera pariendo, y bueno, donde estaba el pesebre estaba vacío, y entonces esa fue la oportunidad de que los pastores tanto escucharan a los ángeles en la noche mientras ellos pastoreaban afuera, y que Jesús pudiera estar dentro del lugar de los animales, en este comedero de animales, ¿verdad? Y bueno, eso se ve. Otros, por ejemplo, ven en la historia de la iglesia que había un día de San Adán y Santa Eva, ¿verdad? Y se usaba el árbol de la Navidad como una imagen del árbol de la vida, y se adornaba con manzanas, y las manzanas se lanzaban a la gente ofreciéndoles el árbol de la vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué hablamos de todas estas cosas? Que hay diferentes lados de una misma historia. Pero debemos recordar que finalmente esto está fuera de la Biblia, ¿verdad? Y es contada por personas. Y lo más importante es que nosotros abramos la Escritura, ¿verdad? Y cuando abrimos la Escritura, todo eso queda en segundo término, porque lo único que verdaderamente es relevante, al final es relevante, es lo que está escrito. Y cuando abrimos la palabra de Dios es cuando entendemos lo que significa la Navidad. Y bueno, la Navidad, lo más importante de la Navidad debe ser Cristo. Y sí tienes que hacer diferencia entre todo lo que es pagano y lo que no lo es, ¿verdad? Ahora, obviamente, si Cristo no está en una fiesta navideña, pues en eso se convierte en una fiesta pagana inmediatamente. Pero yo recomiendo en este tiempo, y cuando vamos a estar hablando de abriendo la Escritura para darnos el peso de lo que significa la Navidad, es que utilices esta Navidad no para juicio, sino como una oportunidad de cercanía, porque nada como estas fiestas hace que familias enteras se junten, y es una perfecta oportunidad. Y muchas veces queremos predicar el evangelio o queremos hacer una diferencia juzgando a los demás, ¿verdad? Ay, no, mira, estos tienen un árbol y el árbol es diabólico. No, tienen ¿cómo se llama? Dan regalos y hacen este tipo de cosas. No, esa no es la manera. Tú tómalo como una oportunidad de mostrar el amor de Cristo y de enseñar lo que es la Navidad, ¿verdad? Tú podrías decir, ¿sabes qué? Déjenme hacer una oración, déjenme comenzar
por recordar, si me permiten un momentito, solamente para recordarles lo que es la Navidad, ¿verdad? Acuérdate, nosotros somos la luz del mundo. Y es a veces más fácil como que cortar relaciones y decir, no, vete para allá, ¿no? Y yo no voy a hablar contigo, o lo que sea, o discutir. Pero es más fácil eso que decir, voy a amarte, te voy a servir y te voy a explicar. Déjame por lo menos orar y explicarte un momentito en qué consiste la Navidad. Sí, y es difícil que te digan que no, o sea, que te digan no ores, porque es un momento pues muy sensible en la vida familiar, todos están con un corazón dispuesto y todos están como tocados por ese momento de que es Navidad. Muchas veces la gente no sabe qué significa, solamente tiene una frase trillada de Cristo nació, pero no sabe todo lo que implica y es una muy buena oportunidad, no para que los regañes, no para que les des un bibliazo, sino para que realmente pues les muestres el amor de Jesucristo. Así es, y lo que vamos a estar viendo, ver lo que es la riqueza verdadera de la Navidad, sí, ¿verdad? Lo que significa, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la Navidad entonces? Comencemos por eso, aunque la vamos a ver a través de los ojos de Zacarías en Lucas 1, en primer lugar veamos lo que significa la Navidad. La Navidad es uno de los clímax, así lo llamo yo, del plan de redención humano. Dios desde antes de la fundación del mundo creó un plan y muchas veces la gente dice, pero tanto sufrimiento en este plan, sí, pero ¿sabes quién pagó el costo más alto de ese plan? Dios mismo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero la Navidad es el cumplimiento de una promesa, de nuestra redención, de nuestra salvación. Es algo que debemos entender. Cuando tú eres salvado de algo, es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando tienes una situación económica y alguien dice, ¿sabes qué? Pues te presto esto o te regalo esto. Claro. Sí, el banco te dice, ¿sabes qué? Te condono la deuda. O si tú llegas allá, ¿qué sientes si vas con un doctor que tienes una enfermedad y el doctor te dice, no te preocupes, tengo aquí la salida, ten esto, y 3 días después te sientes mucho mejor? Claro. O sea, este sentido de salvación, sí, de que alguien llegó, un héroe literalmente llegó y salvó el día, es algo impresionante. Sí. Bueno, esto es parte de lo que significa la Navidad, ¿verdad? Es una promesa que Dios hizo a nuestros padres, Adán y Eva, cuando pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios, cuando todo parecía haberse perdido, ¿verdad? Comenzó el peregrinar de pecados, de tinieblas, de dolor, y Dios hizo una promesa: recuperar, salvar todo lo que se perdió en Edén. Y ahorita es por eso venimos hablando de eso, ¿no? El mundo quedó bajo el maligno, el mundo está gobernado por Satanás y sus huestes, el mundo está esclavizado por su pecado, pero esa promesa de salvación y libertad para librarnos de toda esta maldad comenzó con ese pequeño bebé. Él es la respuesta. Sí, así es. Imagínate, desde el jardín del Edén, esta promesa está ahí latente y Dios iría desenvolviendo este plan maravilloso para salvarnos, este plan a lo largo de más de 5,000 años, o sea, más de 5,000 años. ¿Por qué? Porque esta promesa tenía que ir a través de muchas generaciones. Se revela un hombre llamado Abraham, después a un pueblo. Dios mío, es un plan increíblemente hermoso y llegamos hasta el pesebre, ¿verdad? Después de tantos años, ¿no? De tantos miles de años. Así es, Génesis 3:15, ahí está la primera promesa, lo que le llaman el protoevangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y eso es lo que decías, ¿no? Hace por 5,000 años Satanás, sus huestes, sus seguidores, ¿verdad? Han tratado esa es la simiente de Satanás, de aplastar a Jesucristo para que no venga. Y la simiente de esta mujer no somos nosotros, la simiente es Jesucristo, ¿verdad? Una mujer no tiene simiente, viene de la palabra semilla o semen. Y este hombre que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en María, este pequeño bebé iba a ser el cumplimiento de esa promesa. Por eso dice, la luz vino al mundo. Fue como una luz impresionante que encendió y que comenzó a apagar, y finalmente en la cruz terminó destruyendo la cabeza de Satanás y apagando toda oscuridad. Y viene la luz por siempre. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos recordando en este tiempo de oscuridad que la luz vino al mundo, y eso es lo que sucedió en ese pesebre. Por eso es que, imagínate, huestes de ángeles estaban cantando de gozo,
aunque solamente unos pastores lo vieron. Todo Belén se perdió de la Navidad. Todo Judea, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque precisamente a eso vino Dios. Dios en Jesucristo vino a invadir. O sea, fue la primera invasión, ¿verdad? Donde el Señor vino y dice aquí que aplastaría la cabeza de la serpiente. Significa eso que aplastaría su reinado, aplastaría su liderazgo. Y eso fue lo que vino a hacer. Y lo más impresionante es que lo hizo. Jesucristo venció a Satanás, venció el reino de las tinieblas. Y este pequeño bebé en la Navidad recordamos que es ese cumplimiento de la promesa. Así es de que nos debe llenar de gozo y de esperanza, ¿no? Sí, así es. Nos tiene que llenar de gozo y de esperanza porque imagínate, o sea, el rey, cómo vino, cómo se anunció. Y ahorita vamos a entrar en esa historia como a los ojos de Zacarías, cómo fue la anunciación de todo esto, cómo se desenvolvió el plan de Dios hasta la llegada del Mesías. Pero nosotros necesitamos entender esta luz, que esta luz vino al mundo, como dice en Juan 3, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Solemos muchas veces echarle la culpa a Dios cuando las cosas salen mal, pero tenemos que recordar esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Los hombres se fueron de la luz porque amaron más sus tinieblas y es consecuencia de lo que está sucediendo de esas cosas, o realmente te has dejado alumbrar por esta luz. Es una muy buena oportunidad para que esta Navidad te dejes alumbrar por la luz de Jesucristo. Así es, y entendiendo este evangelio, entendiendo lo que es la Navidad, puedes ver esta luz alumbrando tu vida, y necesario, porque vamos a hacer mucho énfasis en eso, ¿no? En el Salvador, ¿de qué nos salvó? ¿Verdad? La salvación, así le ves al Señor. No nada más te salvó de que, bueno, es que yo estaba enfermo, me iba a morir y tuve un milagro. O bueno, es que estaban mal mis hijos. No, estamos hablando de algo impresionante, algo que no puedes. Algo eterno. Algo eterno, lo que decía aquí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ¿verdad? Y en esa noche en la cual ese pequeño bebé vino al mundo, es donde Dios en Cristo comenzó la invasión en este reino de las tinieblas. Se hizo carne, se insertó en nuestra historia, ¿verdad? Se vistió como uno de nosotros, se insertó en nuestra historia y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y ser esta luz inextinguible. Y es una luz que necesita estar en tu vida individualmente, como lo estabas diciendo, sí, ¿no? En tu vida y en mi vida necesitas ver esta luz para no perderte de la Navidad. Fíjate, 3 textos poderosísimos que nos hablan de eso. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, ¿verdad? Estoy haciendo el énfasis, de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate, me encanta el versículo 18. Para Juan el versículo 14 es literalmente la Navidad. Juan no habla del pesebre ni de estas cosas, pero esa es la Navidad. El verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿verdad? Esto está hablando de que Jesucristo es Dios en esencia, igual al Padre, ¿verdad? Lleno de gracia, no darnos lo que merecemos, y lleno de verdad, mostrándonos en un mundo en tinieblas, porque tinieblas es un sinónimo de mentira, ¿verdad? Cuando la gente está confundida en tinieblas, no sabe a dónde va, así está el mundo, pero Él vino lleno de verdad y lleno de gracia. ¿Por qué? Porque por lo regular, pues obviamente si alguien viene a conquistar es porque literalmente aplasta por completo todos los enemigos. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cordero no abrió su boca, fue llevado al matadero, vino a servir, vino a conquistar este mundo de una manera muy distinta a lo que otro o rey haría, ¿verdad? Lo que pasa en la historia de la humanidad, que llega un reino y destruye por completo y desaparece toda una cultura y él se instaura como rey. No, este rey vino en mansedumbre, en servicio, ¿verdad? Aunque no lo malentiendas, porque al final viene como el león de la tribu de Judá. Viene de nuevo Jesucristo, pero ahora sí ya viene como el león, con un rugido
a tomar todo lo que es suyo, todo lo que ya conquistó. Estamos en un tiempo de gracia donde Él está llamando a los suyos, donde está utilizando su iglesia. Todavía estamos en el tiempo del Cordero, pero va a llegar el tiempo del León de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero este es el Señor lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Que vino a salvarnos. Me gusta el versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta fue la manera. Y esta es la Navidad. Dios dándose a conocer, Dios revelándose a la humanidad en ese pequeño bebé, un Dios lleno de misericordia y paciencia, ¿verdad? Quien en su eterna sabiduría orquestó este plan, donde Él tomó el costo más alto. Sí, hay sufrimiento, hay cuestiones, pero el que tomó el costo más alto de todas estas cosas fue Dios mismo, ¿verdad? Y a veces te has preguntado por qué fue así. Bueno, imagínate, Dios quiso mostrar su gloria, al final es su gloria final, la gloria es para Él, ¿verdad? Va a ser glorioso nuestra salvación, va a ser glorioso lo que Él va a hacer en esta eternidad. Pero fíjate, el Señor al venir a hacerse hombre, sufrir todo esto en la cruz del Calvario, de una manera indescriptible, Él reveló su justicia, cómo Él es verdaderamente justo y santo, y cómo aborrece la maldad, pero al mismo tiempo mostró su amor, mostró su generosidad, su perdón, su paciencia, ¿verdad? Porque no nos dio, lo hizo por recibirlo en nuestro lugar para nuestra bendición. Esto es increíble, ¿no? Y lo hizo para un mundo que no le estaba buscando, ¿no? Caído, muerto en sus delitos y pecados. Un mundo que le urge un Salvador, pero que no lo entiende, ¿no? Sí, no lo entiende y aparte de todo no lo quiere porque quiere vivir a su manera. No necesita un Salvador. Tú dices, ¿yo para qué necesito un Salvador? ¿De qué tengo que arrepentirme si mi mejor vida está aquí, está ahora? Y tienes esta filosofía mundana que dice, vive ahora porque vida solo hay una, no te arrepientas de nada de lo que has hecho, sigue adelante, tú eres el que establece lo bueno, lo malo, tu plan tiene que llevarse a cabo, cumple tus sueños. Toda esta filosofía que opaca el glorioso evangelio de Jesucristo. Así es, y que no es sino un engaño, porque la realidad es que vive tu mejor vida ahora, tiene como premisa principal que vas a ser eterno aquí. O sea, ese es el peor de los engaños, el peor de los fraudes, ¿no? Ok, porque este mundo te dice, haz esto, vive por aquello. Estábamos recordando, por ejemplo, la vida de esta artista famosa, Selena, ¿no? Sí, con la a los 21 años se le acabó el 20, siendo una mujer famosa, viendo, según, no, nada nos va a parar cuando lleguemos a esta cuestión. Así es este mundo de defraudador, ¿verdad? Así es Satanás con sus mentiras, ¿verdad? Te hace vivir un mundo como si fueras a ser eterno, y como dicen, la muerte es el elefante del cual nadie quiere hablar, y ese elefante está pisoteando a todo mundo, aventando a todo mundo. 150,000 personas mueren diariamente. Eso es más o menos estaba diciendo yo la cuenta, pero son como 5 o 6 personas que cada segundo están muriendo, ¿no? Y eso nos da miedo y todo, pero es una realidad. Por eso tenemos que estar listos para eso. Por eso es que necesitamos esta perspectiva eterna, ¿no? Para saber y prepararnos para lo que es real. Este mundo no es real. O sea, yo te puedo estar hablando de algo y un aneurisma o algo termina con mi vida mañana, y no hay pasado mañana para mí en este mundo. Sin embargo, la Biblia sí me da una promesa eterna, maravillosa. Pero para eso yo necesito conocer a Dios de esta manera. Necesito conocer al verdadero Cristo, ¿verdad? Al Cristo bíblico, el que estuvo en ese pesebre, ese pequeños pies y manos que vino y partió la historia en dos. Sí, necesitamos entender por qué partió la historia en dos, por qué puede partir mi vida en dos, en qué consiste ese antes y ese después. Jesucristo es algo más que buscarlo el día de Navidad. Mucha gente corre ese día, pues sí, vamos a ponernos a cuentas con Dios un día, el día 24, o el día 25, o el día 31, o el día 1, pero no es así. O sea, nosotros tenemos que constantemente, cuando entendemos y conocemos qué y quién es el significado de la Navidad, es algo que permanece para siempre, no un día, permanece para siempre, porque trae gozo, trae paz. Y esta frase de paz a los hombres de buena voluntad, o sea, no tiene que ver con esto, ¿no? Así es, está totalmente al revés. No hay hombres de buena voluntad. La Biblia nos dice paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres.
es muy distinto. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que vimos, lo que vemos en la Escritura. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Este es tu programa Esenciales. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de este tema tan importante, la Navidad. La luz vino al mundo y alumbró las tinieblas. ¿Cuánta luz necesitamos en estos tiempos? Vivimos en tiempos oscuros. Y si no tienes una perspectiva eterna, si no abres la Escritura, vas a ser consumido por el temor, por la incertidumbre, o peor aún, fíjate, puedes quedar engañado y ser parte de aquellos que están engañados, que están... la peor revolución que estamos viendo en nuestros tiempos es la revolución contra Dios, contra el Creador, ¿verdad? Ya no es nada más algo de que alguien es malo, es bueno, no, ya está metido Satanás, su pensamiento humanista, su pensamiento ateo, ¿verdad? Ya invadió la cultura, ya invadió la educación, ya invadió la política, ya ha invadido por completo el entretenimiento. El entretenimiento literalmente se ha convertido como los artistas, estos son como sacerdotes literalmente, sacerdotes del mal, ¿verdad? Adoctrinando a nuestros hijos desde pequeños. ¿Cuánta luz necesitamos? Y esa luz la tenemos en la Escritura. Mis hermanos creyentes, al final nosotros seremos la resistencia, como se dice. Nosotros somos los que no vamos con la cultura. Nosotros somos contracultura. Debemos ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Por eso el Señor dijo, a mí me aborrecieron, a ustedes les aborrecerán. Porque nosotros hablamos de vida eterna, porque hablamos de perdón, porque hablamos de santidad. Sobre todo hablamos de un Dios creador de todas las cosas, dueño de todo, al cual les vamos a rendir cuentas. El mundo que ha hecho, pues el mundo le ha negado y piensa así como que si alguien ve el sol y dice, ya no voy a volver a ver el sol jamás para mí el sol no existe. Perdón, pero por más que hagas eso, el sol no va a dejar de existir y va a dejar de salir. Lo mismo es con el creador del universo, ¿verdad? Si tú ves un edificio, ¿verdad? Sabes que hubo un constructor, que hubo un arquitecto, aunque hayan sido las ruinas mayas de hace 2000 años, ¿verdad? 2500 años, ¿verdad? Sabes que alguien las construyó, no se construyen solas. Así ves un mundo con una creación, con pues hecho y tan complicado, ¿verdad? En lo que es todo lo que somos, nuestras células, la información que hay, ¿verdad? Tan detalladamente, es más, todo lo que tú puedes ver, cámaras de fotografía, aviones y toda la tecnología que ves, ¿de dónde crees que sale? Pues de todo lo que ya fue hecho y diseñado por el Rey Eterno. Y el punto es que la humanidad, al no querer este Rey, pues se inventa su evolución, se inventa millones y millones de años, y bueno, Satanás, encargado de esto, hace que pues no existió un diluvio global, no existió la muerte de Sodoma y Gomorra, no, eso no existe, no existió Dios, y ya al punto te dice, no existió Cristo, no resucitó, no hubo nada. Esta es la mentira de Satanás, ¿verdad? Y se inventan todas esas cosas, y en realidad es una invención, te voy a decir, ¿para qué? Para decir, no hay Dios, no le tengo que rendir cuentas a nadie, soy autónomo en este mundo, así es de que no le debo cuentas a nadie, yo soy Dios para mí mismo. Y estamos en este punto donde hay una terrible pues establecida hostilidad contra Dios, y eso es tinieblas y oscuridad. ¿Cuál es el resultado que estamos viendo? Pues lo que ya he mencionado, y digo muchas veces porque necesitas verlo. A veces no lo ves, ya se ve muy normalizado en películas, se ve muy normalizado porque nos han metido esto por décadas en la cabeza, pero no significa que porque la humanidad ya esté cauterizada no sea terrible a los ojos de Dios. Y esto es lo que el mundo no quiere ver, ¿verdad? Este Dios que es el juez de toda la tierra, al cual todos un día vamos a enfrentar. Cada una de estas personas va a estar delante de Dios y va a dar cuentas de sus actos, de sus pensamientos, de cada palabra que dijo, ¿verdad? Y si no tiene un abogado, si no tiene la manera de defenderse de estas cosas, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Una sola mentira, una sola vez que hayas robado algo, un solo pensamiento lleno de lujuria, ¿verdad? Un pensamiento lleno de odio. Uno nada más. Imagínate cuántos tienes al día. Cuántos tienes a lo largo de toda tu vida. Pero uno nada más te bastaría para morir y ser
para ser ejecutado por eternidad. Separación de Dios eterna. Esto es el infierno, ¿verdad? Condenación eterna, donde el fuego no se apaga, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Dios no quiso dejarnos ahí. Esa es la parte de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Pero al mismo tiempo Dios es misericordioso, lleno de gracia y de amor. Sí, así es, como la paciencia de Dios para con nosotros es algo que como que ya contamos con ello, ¿no? Como que ya contamos con ello, pero no es así. Necesitamos valorar esa paciencia, necesitamos entender que Dios quiere realmente que nosotros vengamos a lo que se llama arrepentimiento. Nosotros necesitamos parar toda esa corriente filosófica que nos han metido por muchos años de Dios no existe, tú eres el autor de tu destino, tú eres el autor de tu vida, ámate a ti mismo. Todas estas mentiras que hacen que tú no le cedas el lugar de autoridad y de adoración en tu corazón. Necesitas reaprender, y por eso la Biblia habla de renovar nuestro entendimiento, por eso la Biblia habla de una nueva vida, por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todas esas cosas tienen que quedar atrás cuando tú estableces la palabra de Dios en tu corazón, ¿no? Así es, y para esto, bueno, lo primero que necesitas es entender el Evangelio, de lo que estamos hablando, de lo que es la Navidad, ¿verdad? La Navidad es esto es... Si hay un Dios, si hay un juez, yo estoy en problemas, necesito un abogado, necesito quitarme de la mente que yo puedo hacer. Es que mi Cristo, es que mi Dios no haría esto, es que mi Cristo, yo no creo. Cuidado, porque ese es otro pecado, se llama idolatría, es hacer un Dios a tu imagen. Necesitas conocer al Dios de la Biblia y caminar en sus términos, y los términos son que la paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que no puedes hacer absolutamente nada por ti mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las excusas que más se utilizan? Bueno, pues cuando vaya allá me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. No, piensa en un juez terrenal. Tú no puedes ir con un juez terrenal y ese juez terrenal decirle, cometí un grave delito, pero juez, me arrepiento, perdóname. El juez va a decir, qué bueno que te arrepientas, tienes que pagar. Claro. No, juez, es que he hecho muchas cosas buenas. Okay, mire todas las cosas buenas. Mira, juez, si hice esto algo muy malo, pero hice todas estas cosas buenas. El juez va a decir, qué bueno que hiciste cosas buenas, no te estoy juzgando por esas cosas buenas, te estoy juzgando por tus delitos, ¿verdad? O la otra es, bueno, pues voy a contar con que en ese momento pues me va a perdonar. Bueno, no apuestes tu vida a eso. Lo que necesitas es una seguridad de salvación. Sí. Y esa seguridad de salvación es que pidas misericordia. Misericordia es no darte lo que mereces la muerte, y para que tú pidas misericordia debes de reconocer que mereces esa muerte, ¿no? Y entonces no solamente es eso, sino confiar en Jesucristo, que Jesucristo vino, Jesucristo es el abogado, que Él vino a la cruz del Calvario a morir por ti, para que tú, cuando confíes en Él, cuando te arrepientas y dejes de confiar en ti mismo, recibas este perdón de pecados. Eso es el Evangelio, eso es el Evangelio. Entonces ponte a pensar en eso. Es como si tú tienes todo un monte así de infracciones que te van a llevar a la cárcel por cadena perpetua, y alguien te dice, el juez te dice, alguien vino y ya pagó por eso, puedes irte libremente y legalmente. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, creer que Él resucitó de los muertos y que está sentado a la derecha del Padre. Así es de que el día de hoy reconoce estas cosas y no te vayas de este programa sin haber hecho esta decisión por Cristo, si lo estás escuchando por primera vez, y hacerle el Señor de tu vida, arrepentirte de tus pecados, dejarlos atrás, no jugar a la hipócrita diciendo que eres cristiano y seguir haciendo lo mismo, no, dejando atrás tus maldades, soltarlas y entregarte al Señor, caminar con Él, creer que Él está vivo y resucitado, y pedirle, Señor, dame una nueva vida. Quiero orar por ti. Dile, Señor Jesucristo, en este día te doy gracias, Padre, por haber muerto por mí. Hoy entiendo, Señor, mi urgencia de un Salvador. Hoy entiendo que en esto consiste la Navidad, Señor, y que tú viniste a eso, a salvar a los hombres de sus pecados. Señor, pero sálvame a mí. Comienza por salvarme a mí, por favor. Me arrepiento de estarme justificando a mí mismo. Creo que tú moriste por mí en la cruz, Señor, y quiero entregarte mi vida. Creo que resucitaste. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Hazme tu hijo. Límpiame, lávame, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esto con todo tu corazón, yo sé que Dios lo ha hecho. Y bueno, queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano.
Queremos decirte que los domingos nos reunimos a la 1 en punto en el 8587 de Memphis Arlington Road. No te puedes perder este domingo el mensaje de Navidad a través de los ojos de María. Te esperamos 1 en punto y vamos a tener una fiesta muy especial para nuestros niños, así es de que por favor tráelos. Así es. Y bueno, no te olvides, vamos a estar a partir de esta semana, ¿verdad? 7 de la mañana tiempo del centro, 8 de la mañana tiempo del este. Te esperamos. Le damos gracias a Dios por haber estado con nosotros, porque hayas podido estar con nosotros, ¿verdad? Hablando de esto, vamos a estar hablando esta semana de la Navidad a través de los ojos de Lucas. Cómo hacer que una Navidad pagana se convierta en una Navidad cristiana. Bueno, pues quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.